Tenga un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio acerca de balance de materia sobre el exceso de aire. Vamos a verlo, el problema. El ejercicio nos dice: un hombre acude a ofrecer un servicio diseñado para comprobar la descomposición de chimenea. El hombre explica que cuando el contenido de dióxido de carbono en los gases que sale de la chimenea aumenta hasta un valor mayor del 15%, nos explica que es muy peligroso para la salud y es contrario al código de la ciudad, y además que ese dióxido de carbono mayor al porcentaje del 15% va a provocar que la chimenea se descomponga. Al inspeccionar el gas de chimenea seco proveniente del hogar, encontró que el contenido del dióxido de carbono era mayor del 30%. Y ahora, supóngase que se alimenta al quemador gas natural, cuyo contenido de metano es del 100%, y que el contenido de aire se ajusta para disponer de un exceso de aire equivalente al 30%. Se requiere saber si será necesario el servicio de inspección. Cuando nos pregunta que si es necesario el servicio de inspección, nos requiere la pregunta de este ejercicio que si la composición del dióxido de carbono es mayor del 30%, sí va a requerir una inspección técnica, pero si el porcentaje del dióxido de carbono es menor al 30%, entonces no va a necesitar una inspección técnica. Entonces la pregunta nos pide calcular el porcentaje del dióxido de carbono que sale de la chimenea. Tenemos nuestra gráfica, nuestro quemador nos dice que entra metano y que su composición se encuentra al 100%. Luego tenemos la composición del aire, que está compuesta por 21% de oxígeno molecular y 79% de nitrógeno molecular. Luego del quemador sale dióxido de carbono y agua. Su ecuación química sería la siguiente: metano más oxígeno molecular nos forma dióxido de carbono y agua. Esta ecuación ya está igualada. Y ahora, para empezar el ejercicio tenemos que tomar una base de cálculo. Para este ejercicio vamos a tomar 100 mol de metano. Entonces, a partir de ese 100 mol de metano empezamos a resolver todas nuestras incógnitas. Nos pide que al seleccionar la base de cálculo, esta base de cálculo va a quedar fija, la cantidad de metano ya no va a variar. En base a 100 mol de metano se requieren 2 moles de oxígeno molecular para que sea una combustión completa. Luego, con eso calculamos el oxígeno teórico. Como tenemos 100 mol de metano, en 100 mol de metano, para formar el oxígeno teórico necesitamos 1 mol de metano, sería igual a 2 mol de oxígeno molecular. Entonces, 100 mol de metano. Nos dice que un mol de metano se encuentra a 2 mol de oxígeno molecular. Entonces hacemos operaciones y nos quedaría 200 mol de oxígeno teórico. Luego, para hallar el oxígeno real, que nos da como exceso de aire un 30%, entonces calculamos la fórmula para hallar el oxígeno real. Es esta fórmula. El oxígeno teórico sería 200 moles de oxígeno teórico, lo que calculamos anteriormente. Luego tenemos un exceso de aire del 30% y hacemos operaciones y nos queda que el oxígeno real es igual a 260 mol de oxígeno teórico. Luego, para calcular el oxígeno residual, es la resta del oxígeno real menos el oxígeno teórico. Sería el oxígeno real es 260 menos oxígeno teórico es 200. Haciendo operaciones nos queda que el oxígeno residual es igual a 60 mol de oxígeno molecular. Luego se debe calcular el nitrógeno ingresante, y para hacer esto se lo hace en base al oxígeno real. Y como tenemos 260 moles de oxígeno real, entonces para formar nitrógeno ingresante
sabemos que la composición del aire la componen 21% de oxígeno molecular y 79% de nitrógeno molecular. Entonces, para 260 moles de oxígeno real, tenemos que 21 moles de oxígeno molecular se requieren 79 moles de nitrógeno molecular. Haciendo operaciones nos sale igual a 978,095 moles de nitrógeno molecular que ingresan. Luego se hace el cálculo del dióxido de carbono formado y se lo hace para una combustión completa. Y para eso es lo que hallamos la base de cálculo de 100 moles de metano, porque en base a eso calculamos nuestras incógnitas. En 100 mol de metano tenemos que para formar un mol de metano se requiere un mol de dióxido de carbono. Haciendo operaciones nos sale 100 moles de dióxido de carbono. Luego, seguidamente hacemos el cálculo del agua formada. Para el cálculo del agua formada se lo hace en base a los 100 moles de metano. Y para un mol de metano se requieren 2 moles de agua. Entonces, haciendo operaciones sería 100 por 2, 200 moles de agua formada. Luego hacemos el análisis de los gases de chimenea. Por un lado tenemos los componentes, por otro lado los moles y la composición molar. La pregunta nos decía que si va a ser necesario el servicio de inspección. El servicio de inspección va a ser necesario cuando el dióxido de carbono supera el 30% de su composición, ya que esa composición mayor es muy dañino para la chimenea porque hace que se descomponga más rápido y también es muy peligroso para la salud. Entonces, mediante esta tabla nosotros vamos a ver cuánto es la composición del dióxido de carbono que se forma. Tenemos estos moles, son los que calculamos anteriormente: 60 moles de oxígeno residual, 978 moles de nitrógeno ingresante, dióxido de carbono son 100 moles que se forman y son 200 moles de agua formada, que nos da un total de 1338,095 moles. Entonces, para hallar la composición molar, lo que se hace es dividir 60 entre los moles totales y luego se lo multiplica por 100 y nos sale la composición molar, que para el oxígeno residual es igual a 4,48%. Para el nitrógeno ingresante se lo divide 978 entre el total y multiplicado por 100 nos da 73,10%. Y lo más importante de la pregunta es el dióxido de carbono formado, que 100 dividido entre 1338 y multiplicado por 100 nos da 7,47%. Esto no quiere decir que no se va a requerir del servicio de inspección, debido a que la composición del dióxido de carbono es menor al 15% y entonces no es dañino para la salud y la chimenea no se va a descomponer rápidamente debido a la composición menor del dióxido de carbono. Eso sería el ejercicio. Espero que les hayan entendido. Hasta una nueva oportunidad.